Buenos días. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar, como siempre, y no por ser reiterativo, la expresión de condolencias está en falta de todo el sentimiento por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, trasladarle las condolencias a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante el tiempo de pandemia que llevamos sufriendo en la comunidad autónoma y en España. Son tiempos muy complicados, muy difíciles para despedir a nuestros seres queridos como nos gustaría o como estamos habituados a hacerlo. En segundo lugar, quiero desear de verdad, de corazón, una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran bien en sus domicilios o bien hospitalizadas en algunos de nuestros centros hospitalarios de la comunidad autónoma con motivo de la COVID-19. Y, en tercer lugar, agradecer a toda la sociedad extremeña y agradecer también a todos los profesionales el comportamiento ejemplar que han dado a lo largo del fin de semana largo de San José, de toda la Semana Santa, que nos está permitiendo que, a pesar de tener una incidencia ligeramente creciente, como ocurre en el resto del país, tengamos, gracias también al esfuerzo de nuestros profesionales en realizar los cribados y en realizar todas las actividades de rastreo, pues que en estos momentos nos encontremos con unas cifras tanto de incidencia como de ingresos en hospitales, tanto en plantas de hospitalización como en unidades de cuidados intensivos, que nos encontremos en una situación en cierta medida controlada, ¿no? Mi deseo es que ni hubiese contagios y mi deseo es que no hubiese nadie hospitalizado, pero la realidad es la que es y dentro de esta situación de pandemia estamos en una cifra relativamente controlada. Miren ustedes, ayer cuando se hicieron públicos los datos del Ministerio de Sanidad por la tarde, habíamos celebrado ya Consejo de Gobierno y vimos con preocupación la evolución, no solo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino en el resto del país. La subida de incidencia que se ha producido en España a 174 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y a 79 casos por 100.000 habitantes, casi 80 casos por 100.000 habitantes a los 7 días, junto con el incremento, les decía, de nuestra incidencia acumulada, que fue de 124 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y de 66 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días, nos llegó a preocupar. Otro motivo de preocupación para el Gobierno de la Junta de Extremadura ha sido la evolución que están tomando determinados municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura en este momento y que nos hacen que tengamos que tomar determinadas decisiones. Me estoy refiriendo a localidades como Guareña, por la que sentimos una profunda preocupación desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, Vegaviana, por la que sentimos una tremenda preocupación por parte de la Junta de Extremadura, Madroñera, que nos sigue preocupando desde la Junta de Extremadura, así como la evolución que tomen en los próximos días nuestras ciudades más grandes de la comunidad autónoma. Las cifras que vamos a ver a partir de estos días, las cifras de incidencia, corresponden a lo que se ha podido producir a lo largo de la Semana Santa. Ya se tienen que estar dando las primeras cifras relativas al Domingo de Ramos y días siguientes y, por lo tanto, los indicadores que estamos manejando en este momento, me estoy refiriendo a la razón de tasas, me estoy refiriendo al
la velocidad de crecimiento medio a los 7 días, me estoy refiriendo al crecimiento potencial del virus o me estoy refiriendo al número reproductivo instantáneo, nos hacen pensar que, aunque el crecimiento puede ser leve, en los próximos días podemos contar con un incremento en la incidencia acumulada. Cierto que no en la previsión de fechas anteriores, es un crecimiento suave, pero es un crecimiento que podemos tener en los próximos días y que tenemos que estar muy atentos hasta que pasen algunos días que son claves para saber el efecto que ha tenido la Semana Santa, sobre la incidencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Creo que era necesario, y así lo consideramos desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, que dadas las cifras que les comentaba antes y dada también la situación de los indicadores en los 2 últimos días de ese leve crecimiento, tuviésemos una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, aparte para abordar también las medidas excepcionales que pudiésemos tomar en determinadas localidades, dadas las cifras de incidencia, tuviésemos un Consejo de Gobierno extraordinario. Ese Consejo de Gobierno extraordinario se ha producido en el día de hoy, y hemos llegado a una serie de acuerdos por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura que paso a detallarles. Con respecto a la localidad de Guareña, que tiene una tasa de incidencia a los 14 días de 1.794 casos por 100.000 habitantes y que, como recordarán ustedes, ya se encuentra en cierre perimetral. Ayer mantuve una conversación con el alcalde de la localidad, también con la delegación del Gobierno, y la idea es, durante estos próximos días, hasta el siguiente Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que se celebrará el próximo miércoles, se hará un incremento de la vigilancia policial, así como pasaremos todos los datos de positivos y de contactos para que se extremen las precauciones de aislamiento en todos los casos y en todos los contactos. Si con el cierre perimetral y esta medida de intensificación del aislamiento perimetral y del aislamiento de los contactos no fuese suficiente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura tendría que adoptar una medida más drástica en el próximo Consejo de Gobierno, que sería cerrar toda la actividad no esencial en Guareña. Por lo tanto, pido máxima responsabilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Guareña. Sé de la implicación del alcalde de la localidad en este tema, pero con estas cifras de incidencia acumulada no preveemos que la situación mejore en poco tiempo, sino que entendemos que a Guareña al menos le hace falta un mes para que se puedan arreglar las cifras de incidencia que en este momento tiene. Creo que somos una sociedad madura. Lamento tener que comunicar las noticias con esta crudeza, pero a la gente hay que hablarle a los ojos y hay que hablarle de la realidad y de la responsabilidad que tienen que asumir. Y Guareña está en una situación muy complicada, epidemiológicamente, muy complicada, con repercusiones desde el punto de vista de la salud, porque de los ingresados en el Hospital de Mérida, hasta 4 personas son de la localidad de Guareña, o hay 2 personas en la UCI del Hospital de Mérida que son de Guareña. Por lo tanto, me creo en la responsabilidad
de tener que advertir a la ciudadanía de Guareña que, a pesar de haber adoptado una medida tan dura como el cierre perimetral, nos sigan apareciendo casos diariamente en esa localidad, y eso significa que la ciudadanía tiene que reconducir su actitud con respecto a la pandemia, tomárselo muy en serio. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos con respecto a los cribados, no vamos a escatimar esfuerzos con respecto a la atención, pero que tampoco quede ninguna duda que vayamos a escatimar esfuerzos con respecto a medidas muchísimo más duras que podamos tomar en la localidad de Guareña, porque creo que ningún ciudadano y ninguna ciudadana se merece enfermar como consecuencia de la COVID-19 porque no se estén realizando los aislamientos que se deban realizar o porque haya una cierta movilidad dentro del municipio que sea perjudicial para el resto. Eso es lo que respecta a la localidad de Guareña. En segundo lugar, la localidad de Madroñera. La localidad de Madroñera la vamos a estudiar de forma muy detallada en los próximos días. Parecía una situación controlada de un par de brotes familiares. Hoy aparecen una serie de casos que están estudiando en salud pública y, en función de la trazabilidad, tendríamos que adoptar medidas excepcionales de carácter administrativo en el próximo Consejo de Gobierno si la situación de Madroñera no mejorase, porque nos está dando unas cifras muy importantes en la zona de salud también de Trujillo. Y Madroñera, como saben ustedes, es una de las localidades que pertenece a la zona de salud de Trujillo. En tercer lugar, me refiero a la localidad de Vegaviana. La localidad de Vegaviana tiene en este momento una tasa de incidencia acumulada a los 14 días de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, he dicho bien, y a los 7 días de 2.900 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos días se ha producido un incremento notable de casos que, en el total de casos acumulados, en una localidad de un tamaño como el de Vegaviana, tener 26 casos diagnosticados es una cifra muy alta y que puede comprometer sin duda ninguna lo que es la transmisión comunitaria del virus, y de una forma descontrolada. Por lo tanto, la decisión que ha adoptado el Consejo de Gobierno ha sido el cierre perimetral de la localidad de Vegaviana, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura del día de hoy y entrará en vigor a las 0 horas del día de mañana. Cierre perimetral durante 14 días, revisable a los 7 días. Quiero agradecer la colaboración de la alcaldesa de la localidad, que en unas circunstancias muy complicadas ha decidido apostar por el cierre perimetral de su localidad para poder controlar y para poder mejorar la salud de sus vecinos y de sus vecinas. Les estoy contando que estamos cerrando perimetralmente determinadas localidades que nos están dando cifras de incidencia elevadas. Les he dicho que al inicio de mi intervención que ayer por la tarde, después de haber celebrado Consejo de Gobierno donde habíamos adoptado una serie de decisiones con respecto a las medidas de Semana Santa y con respecto a las medidas de San José, veíamos con preocupación el incremento de la incidencia y también en los análisis de los indicadores por parte de Salud Pública durante estos días, desde el Consejo de Gobierno para acá, nos ha llevado a una situación de preocupación en el que tenemos que aplicar el principio de precaución, el principio de prevención, el principio, en definitiva, de intentar, en la medida de lo posible, que la incidencia se mantenga en unos niveles controlados para no tener que dar pasos atrás, en principio,
para sectores productivos muy importantes. Por lo tanto, hemos reconsiderado, a la luz de estos datos, una decisión que habíamos adoptado, que era hacer decaer la perimetración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y esta mañana en Consejo de Gobierno hemos decidido adoptar la decisión de que la Comunidad Autónoma de Extremadura permanezca aislada perimetralmente al menos durante 14 días más. Se publicará por decreto del presidente en el día de hoy, y para que no haya más vacío legal que unas horas, entrará en vigor en el mismo momento de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Por lo tanto, cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la luz de unos datos objetivos epidemiológicos que nos llevan a reconsiderar una decisión que habíamos tomado en beneficio de la salud de los extremeños y de las extremeñas. En este orden de cosas, decirle que vamos a seguir durante todo este tiempo realizando pruebas de cribados como las estamos realizando. Les avanzaba en una comparecencia anterior que habíamos realizado más de 22.700 pruebas diagnósticas de infección activa en la semana de la Semana Santa. En esta semana, sin terminar la semana, llevamos alrededor de 13.500 pruebas realizadas. Eso nos está permitiendo tener un porcentaje de positividad ajustado a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, a que estemos detectando una cifra de asintomáticos muy importantes, y que nos esté permitiendo, sin duda ninguna, poder tener en cierta medida controlada lo que es la presión hospitalaria. Termino con otro tema que es de extremado interés, que es el proceso de vacunación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Creo que los extremeños y las extremeñas nos tenemos que felicitar que ya tengamos del total de la población vacunado a día de hoy a un 22,67% de la población al menos con una dosis. Creo que es un dato muy relevante que en el total de la población vacunable tengamos vacunado casi a un 10% de la población con 2 dosis. Creo que es muy importante decir que tenemos a más de un 95% de la población mayor de 80 años vacunada, y se terminará de vacunar en lo que queda de semana, y que hemos comenzado a vacunar a las personas de 79 años a 70 años a lo largo de esta semana, y se están elaborando los listados y depurando los listados para comenzar a vacunar a personas de mucho riesgo para la salud, como son las personas trasplantadas, las personas dializadas, y también estamos recabando la información para el grupo de población que, teniendo una enfermedad oncohematológica, está recibiendo en este momento un tratamiento que le compromete sus sistemas de defensa. Saben ustedes que junto a estos grupos de población que se vacunan con vacunas ARN mensajero, Pfizer o Moderna, hemos comenzado a vacunar por tramos etarios a la población de 65 a 60 años, y en este sentido
decirles que también llevamos buen ritmo. Hemos comenzado y seguimos vacunando con AstraZeneca y seguiremos vacunando a ese grupo de población como nos habíamos puesto como objetivo. Solo por darle algunos datos más, decirles que el total de vacunas puestas en esta semana, del 5 al 8 de abril, hemos administrado un total de 42.079 dosis y solo en el día de ayer, el 8 de abril, se han administrado 12.434 dosis. Creo que la sociedad tiene que escuchar una explicación con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Se han dado ya muchas explicaciones con respecto a la vacuna de AstraZeneca, pero voy a intentar, en el último tramo de mi intervención, hacer un esfuerzo didáctico de explicación en relación con la vacuna de AstraZeneca. Primera conclusión con la vacuna de AstraZeneca. La primera conclusión con la vacuna de AstraZeneca es que los beneficios superan a los riesgos. Los beneficios de la vacuna superan con creces a los riesgos de la vacuna. Primera conclusión con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Segunda conclusión con respecto a la vacuna de AstraZeneca. En el informe de la Agencia Europea del Medicamento se describen unos efectos trombóticos muy raros que no tienen una incidencia más allá de un evento por cada 500.000 vacunados, mientras que una vacuna puede salvar una vida, por eso los beneficios superan a los riesgos. Y esos eventos trombóticos parece que se dan por lo que dice el informe de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, en las personas menores de 60 años mayoritariamente. Y además dice más la EMA, no está relacionado con ningún factor de riesgo. Es decir, lo que viene a decir la EMA, lo que viene a decir la Agencia Europea del Medicamento, es que porque se haya tenido una tromboflebitis, porque se tengan varices, porque se tomen anticonceptivos, porque se tomen anticoagulantes, porque se haya tenido un trombo previo, no existe ninguna contraindicación. No existe ninguna contraindicación para poner la vacuna de AstraZeneca. Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque si se considerase cualquiera de esos factores una contraindicación para la vacuna, aparecería en la ficha técnica de la vacuna. Y esto no aparece en la ficha técnica de la vacuna. Por lo tanto, la población definida por la ponencia de vacunas y ratificada por la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, a la que se le puede administrar la vacuna de AstraZeneca, que es de 60 a 69 años de edad, se va a seguir vacunando con AstraZeneca, porque no hay ninguna contraindicación para ello. Obviamente, como el proceso de vacunación es voluntario, las personas pueden aceptar vacunarse o no aceptar vacunarse. Pero en este momento no hay ningún factor de riesgo que la EMA haya puesto en la ficha técnica de este medicamento, que es la vacuna, que contraindique la administración de la vacuna.
La administración de la vacuna no se pone a menores de 60 años por precaución. ¿Por qué se observan esos trombos raros en edades inferiores a los 60 años en los estudios que hay? Y porque disponemos de otras vacunas que se le pueden administrar a esa población. Esto quiero que quede claro. Porque hay mucha gente que puede estar temerosa de que, como ha tenido un proceso de tromboflebitis, como ha tenido un proceso de trombos, como ha tenido un proceso de... No hay ninguna contraindicación porque tome Sintrom, porque no hay ninguna contraindicación. Entre otras cosas porque el mecanismo por el que se provocan los trombos en esos territorios tan complicados y tan difíciles y tan raros no tiene nada que ver con la generación de trombos en otras localizaciones. Por lo tanto, esa es una conclusión muy importante. Lo digo porque las vacunas son medicamentos que se prescriben por los médicos de salud pública y, por lo tanto, no hace falta ningún informe clínico que evidencie ningún factor de riesgo, porque ningún factor de riesgo aparece en la ficha técnica de ese medicamento. Y esto es importante ponerlo de manifiesto. Siguiente cuestión, o siguiente conclusión. Las personas que hasta ahora se han vacunado con AstraZeneca pueden estar tranquilas. Hay 59.823 extremeños y extremeñas que se han vacunado con AstraZeneca. Apelo a la tranquilidad. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha introducido los trombos en dos partes de la ficha técnica de la vacuna. En el punto 4.4, que son advertencias, y en el punto 4.8, que son efectos adversos extremadamente raros. Y no hay que hacer nada especial con esos pacientes. Se les debe informar en el acto de vacunación que si presentan síntomas por encima de los 2 o 3 primeros días y que no ceden con la medicación habitual, de dolores de cabeza muy intensos, que aumentan con los movimientos o con los esfuerzos, dolores en el abdomen muy intensos, que no ceden a los tratamientos, síntomas como visión borrosa, alteraciones sensitivas o de otro tipo que no ceden con el tratamiento, acudan a un centro sanitario para que se le haga un diagnóstico precoz por si tuviese alguno de esos efectos adversos rarísimos. Pero no hay que hacerle ninguna prueba diagnóstica, no hay que seguirlos de ninguna forma, porque así está definido por la Agencia Europea del Medicamento. Es una cuestión de autovigilancia y de acudir precozmente a un centro sanitario. Los que sí recibirán una carta serán los profesionales sanitarios, donde se les advierta que pueden darse esos efectos adversos, para que lo tengan en cuenta a la hora del diagnóstico precoz y del tratamiento de la enfermedad. La otra duda que queda con la vacuna de AstraZeneca
es cómo es el calendario de vacunación y qué va a pasar con la segunda dosis. El calendario de vacunación se va a hacer de la siguiente manera. Estamos vacunando a las personas entre 65 años de edad y 60 años de edad. Cuando terminemos con ese grupo, que en este momento se está vacunando, se vacunarán las personas de 69 años hasta llegar a los vacunados a los 65 años, es decir, hasta los de 66 años. Una vez vacunados a estos grupos de edad, se procederá a vacunar a los profesionales esenciales que tras la modificación de la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca no se han podido vacunar y tienen menos de 60 años. Y esas personas se vacunarán con la vacuna del ARN mensajero. Y si en el medio se incorporase la vacuna de Janssen, la Comisión de Salud Pública decidirá si se ponen ARN mensajero o Janssen. En cualquier caso, en este momento lo que hay es que seguir a la ciencia. Y dejarse asesorar por los científicos. Segundas dosis. Lo que tiene clara la ponencia de salud pública, lo que tiene clara en este momento la ponencia de vacunas, y la Comisión de Salud Pública, es que no hay ninguna prisa para poner la segunda dosis de AstraZeneca. Y se están realizando determinados análisis para vacunar de forma segura a la población. Las formas de resolverlo serán las siguientes. Una opción es que con la evidencia científica que existe ahora mismo de la eficacia con la primera dosis, que los resultados que van saliendo parecen indicarnos que con una sola dosis se tiene el 76% de eficacia contra enfermedad grave y contra fallecimientos, y que esa eficacia es muy superior a vacunas que están aprobadas para el calendario vacunal. Para que ustedes se hagan una idea, hay vacunas aprobadas en el calendario vacunal que tienen una eficacia entre el 50 y el 60%. Si es verdad que se tiene esa eficacia en el 76%, una de las opciones es que la Comisión de Salud Pública diga que no haga falta poner una segunda dosis de vacuna. La otra opción, que hay estudios clínicos en marcha en este momento, es que la segunda dosis de vacuna se haga con una vacuna de RNA mensajero, es decir, con Pfizer o con Moderna. Los ensayos clínicos están en marcha a ver si se puede hacer esa combinación de dosis, y si esos estudios salen en positivo, que están pendientes de concluir, pues la Comisión de Salud Pública podría decidir que la segunda dosis que se administrase fuese una dosis de ARN mensajero. Por lo tanto, y a la luz de lo que les estoy contando, la decisión es: no hay prisas por poner la segunda dosis de vacuna. 2, necesitamos evidencias científicas, necesitamos a la ciencia que asesore a la política sobre qué vacuna poner para la segunda dosis, si es que hay que poner segunda dosis. Como las personas vacunadas están registradas, serán avisadas cuando se tengan que vacunar
y se les informará qué dosis de vacuna hay que ponerle. Hemos amortizado demasiado pronto que esta es una enfermedad para la que se ha encontrado la vacuna en menos tiempo. Eso tiene la ventaja de que podemos tratarla con la ciencia en muy poco tiempo. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Que tenemos que estar muy pendientes de las evidencias científicas que van saliendo. Y esas evidencias científicas condicionan la vacunación y producen cambios en la vacunación para seguridad de los pacientes. Por lo tanto, yo pido disculpas cada vez que modificamos la estrategia de vacunación o que nuestros técnicos nos aconsejan modificar la estrategia de vacunación, pero que tenga clara la ciudadanía que lo hacemos por su seguridad. No obstante, agradezco a los extremeños y a las extremeñas la confianza en el proceso de vacunación, porque para la cantidad de modificaciones que se están produciendo en el calendario vacunal, el proceso de vacunación en Extremadura va razonablemente bien. Y los rechazos son testimoniales, independientemente de cuál sea la vacuna. Y esto se lo quiero agradecer de corazón a todos los extremeños y extremeñas. Y pedirles que sigan confiando en los criterios científicos que nos orientan a la vacunación, que lo hacemos por su bien, que está todo el sistema sanitario volcado en que esto salga bien, porque somos los primeros interesados en salir de esta crisis. Y de esta crisis solo nos puede sacar la vacunación. Por lo tanto, confiemos en la vacunación, confiemos en la vacuna, seamos capaces de creer en que la ciencia es quien nos va a salvar de esto y la ciencia es quien nos tiene que orientar. Preguntas. Buenas tardes a todos. Loli López, de Canal Extremadura. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, consejero. Varias cuestiones. Ha dicho que se mantiene el cierre perimetral. Ayer dijo que se mantenía también de esas medidas excepcionales que se tomaron en Semana Santa, esas 4 personas en el interior de espacios públicos. ¿Qué pasará con la prohibición? No ha dicho nada, no sé si es que decaen o se mantienen con las reuniones de no convivientes en domicilios privados, con la limitación en el número de velatorios, el toque de queda imagino que se mantiene también igual. Eso por un lado. Me gustaría saber también con respecto a la vacuna, esto último que ha dicho, acaba de decir que no hay prisa para la segunda dosis de AstraZeneca, que a ver qué dice la ciencia. La OMS hace apenas 20 minutos ha dicho que no es recomendable que la segunda dosis sea de Pfizer o de Moderna. No sé qué valoración hace al respecto. Y por último, hoy llegaban a nuestro país 328.000 dosis de Moderna. ¿Va a llegar alguna de esas a Extremadura? Como dijimos a principios de semana que llegaban 55.000 de Pfizer y de AstraZeneca, no dijimos de ninguna de Moderna. No sé si me lo puede aclarar. Muchísimas gracias. A usted por sus preguntas. Medidas. Las medidas que se mantienen, solo me he referido a las de Semana Santa, los velatorios están incluidos en el acuerdo de Consejo de Gobierno, por lo tanto siguen como estaban. Esas no se modificaron para Semana Santa. Las medidas que se mantienen del acuerdo de la orden comunicada del Ministerio de Sanidad de Semana Santa son cierre perimetral, reuniones en espacios públicos de 4 personas como máximo. Se establece como recomendación, ya no como obligación, pero como recomendación, que las reuniones en los domicilios o en los espacios interiores privados sean del núcleo de convivencia, que no se supere el núcleo de convivencia, y lo que sí decae es lo que tiene que ver con los alojamientos rurales, que se puede elevar hasta 10 personas. El resto sigue igual.
Con respecto al posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud, mire usted, la Organización Mundial de la Salud habla para muchos países. Habla para muchos países. Y desafortunadamente, quiero que esto quede claro, desafortunadamente, no todo el mundo vive en España. Desafortunadamente, no todo el mundo vive en España. Desafortunadamente, no todo el mundo vive en Europa. ¿Por qué digo desafortunadamente? Digo desafortunadamente porque hay países que desgraciadamente no se pueden permitir la adquisición de vacunas. Y la vacuna de AstraZeneca es una vacuna, primero, que tiene el menor precio de todas las vacunas. Eso no la hace ni más mala ni más buena, simplemente la hace más asequible. O sea, yo no considero que un medicamento sea mejor o peor en función del precio. El precio lo que paga es la innovación, pero no paga otra cosa. Y, en segundo lugar, es una vacuna que tenía una alta responsabilidad social corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba fabricada sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. ¿Eso cómo se traducía? Que una parte de las dosis que fabrica AstraZeneca tienen que ser donadas a países que tienen dificultades para adquirir las vacunas. La Agencia Europea del Medicamento ya dijo, y por eso no lo establece como contraindicación, por eso no suspende la vacuna, ya dijo, oiga, esto es lo que pasa en muy pocos casos, pero pasa esto poniéndose esta vacuna. Y ahora depende de los países, en función de las dosis que disponga y de las vacunas que disponga, el plantear su calendario de vacunación. Por lo tanto, tampoco sé en qué basan la evidencia. Ya les digo, tenemos que estar muy pendientes en los próximos días, en las próximas semanas, de los estudios clínicos que vayan saliendo en relación con las vacunas, porque eso va a cambiar el calendario vacunal necesariamente. Esto no solo pasa con las vacunas, pasa con todos los medicamentos. Un medicamento, cuando se aprueba, finalmente hay que seguirlo estudiando para ver si tiene efectos secundarios y demás. Mire, yo ayer que comparecía en la Asamblea de Extremadura ponía un ejemplo que intento que sea lo más gráfico posible. Yo soy médico de pueblo. Cuando le prescribía un medicamento a un paciente, había algunos pacientes que me decían, don José María, el medicamento que me ha prescrito, el medicamento que me ha mandado, como dice la gente, el medicamento que me ha mandado tiene el prospecto que parece una sábana. Pues de esos medicamentos que tienen el prospecto como una sábana, son de los que yo me fío. Porque son medicamentos que están muy estudiados y que, por lo tanto, tienen todos los efectos secundarios que pueden tener claritos para que se lo estudie la gente. Pues eso es lo que digo yo con las vacunas también, ¿no? Y de Moderna no tengo el número en la cabeza, creo que llegan alrededor de 8.100 dosis. ¿Alguna cuestión más? Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle a raíz de la decisión de la rectificación por parte de la medida anunciada ayer con respecto a hoy, ¿qué le dice a esos empresarios del turismo que ya están viendo que tienen un 20% de ocupación de turistas madrileños y que, por desgracia, no pueden venir? Que lo siento en el alma. Como otras veces he dicho, cuando hemos tenido que tomar medidas que han sido lesivas para la actividad económica, pero que estamos navegando en esta pandemia, y usted lo sabe, estamos navegando en esta pandemia en un equilibrio imperfecto, pero en un equilibrio
importante entre la salud y la economía. Y en este momento creo que no nos merecemos una cuarta ola, como dicen algunos. Y, por lo tanto, pues hemos decidido esta mañana en el Consejo de Gobierno poner un poquito más de peso en el platillo de la salud. Y le pido disculpas y tendré la oportunidad de pedirle más disculpas todavía el lunes por la tarde cuando me reúna con ellos. ¿Hay algo más? Jorge Solís, de Canal Extremadura. Sí, simplemente ver eso. También nos hacían esa pregunta. ¿El lunes se va a reunir con los hosteleros? ¿Hay previsto algún tipo de ayudas o indemnización por ese motivo, aunque no sea precisamente su competencia? Mire usted, el lunes me reúno con el Consejo Regional del Comercio. Creo que es por la tarde cuando me reúno. Le voy a proporcionar información, la información epidemiológica, como siempre hago. Y creo que Extremadura está dando respuestas en formas de ayudas. No le quiero citar aquí los decretos leyes que llevamos con medidas de ayudas a los sectores más perjudicados en esta pandemia. Y tampoco quiero dejar de destacar el esfuerzo que hace el Gobierno de España a través del Real Decreto Ley que recientemente ha sido publicado y que, a pesar de que los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados hayan forzado a que sea tramitado como un proyecto legislativo y no como un Real Decreto Ley, que hubiese dado muchísima más agilidad para el sector, pues, en definitiva, vamos a intentar que esas ayudas lleguen cuanto antes. Y estamos trabajando intensamente desde la Junta de Extremadura para que esas ayudas lleguen cuanto antes, las ayudas estatales también. Con lo cual, entiendo que en ese camino tenemos que seguir, ¿no? Pero yo, en la relación que he tenido con los empresarios y empresarias de esta tierra, es cierto que piden ayudas porque están en una situación crítica, muy crítica, pero ellos lo que piden es trabajar. Piden poder trabajar. ¿Y sabe de quién depende que puedan trabajar ellos? Cómo nos comportemos nosotros. Si nosotros nos comportamos bien y hacemos caso a las recomendaciones sanitarias, la incidencia baja. Y si la incidencia baja, se puede permitir más movilidad. Si la incidencia sube, pues se puede permitir menos movilidad, porque tenemos que velar por la salud. Por lo tanto, sí, a su pregunta, sí, el Gobierno está comprometido con ayudas al sector, sí, daremos todos los datos y daremos todas las explicaciones por las decisiones tomadas, sí, seguiremos apoyando a los sectores económicos, pero quiero que todo el mundo sea corresponsable, junto con el Gobierno, de permitirle a los empresarios y empresarias de esta tierra que lleguemos a la nueva normalidad cuanto antes. Y eso se hace de tres formas. Primera, cumplir con las normas. Segunda, acudir a los cribados masivos. Y tercera, acudir a los actos de vacunación. Tres compromisos muy sencillos. ¿Hay alguna cuestión más? Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, buenas. Creo que ha dicho que cuando terminen con el grupo de 60-69 años se va a vacunar a los profesionales esenciales que tienen menos de 60. Yo quería saber exactamente cuáles son. Pues nos quedará algún docente, no sé si nos queda algo de cuerpos y fuerzas de seguridad. Tenemos todavía algunas cuestiones que cerrar en relación con protección civil. Esos serían los cuerpos esenciales. No obstante, me reafirmo mucho en lo que
me reafirmo mucho en lo que he dicho siempre. Aquí la forma de acelerar es vacunando por tramos de edad. Y la prueba está en que en los últimos días, cuando han llegado dosis y hemos seguido vacunando por tramos de edad, la cosa ha ido muchísimo más rápida que cuando vamos a determinados grupos que, si bien es verdad que son esenciales, no es menos cierto que probablemente hubiésemos llegado al mismo tiempo si hubiésemos dispuesto de las dosis y hubiésemos comenzado a vacunar por tramos de edad, ¿no? Pero a eso me estaba refiriendo, es decir, habrá un grupo pequeño de docentes que no habrán sido vacunados todavía, en fin, puede quedar algún personal que yo ahora mismo no me sé de memoria, pero que los tienen los listados en las distintas áreas de salud y esas personas serán las que serán llamadas para ser vacunadas después de esos grupos etarios. Esto es un acuerdo de la Comisión de Salud Pública, ¿eh? No es una decisión de Extremadura. Es como dice la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, que se haga el proceso de vacunación. Loli López. Sí, solamente un matiz, consejero, que no sé si lo ha dicho y se me ha pasado. No sé si hay una fecha o una estimación prevista para comenzar con esa franja de población entre los 69 y los 66. Es que no sé si lo ha dicho y se me ha pasado, simplemente ha dicho que van después de terminar con los de 65. No estoy en condiciones de responderle a esa pregunta. No estoy, Loli, porque no estamos reajustando el calendario de vacunación después de lo que ha pasado con AstraZeneca y no le quiero dar una cifra. Yo sé que hay áreas de salud que tienen muy poca población que ya están vacunando a 50 y tantos años, pero hay otras áreas de salud que evidentemente no han podido terminar por el volumen de población que tienen, ¿no? Con lo cual no me atrevo a darle una fecha. No obstante, en los próximos días lo iremos anunciando en cuanto tengamos ajustadas las poblaciones. Perfecto, gracias. Sí quiero hacer un llamamiento a aquellas personas de los grupos de edad que se están vacunando que no hayan sido llamados, incluidos los mutualistas, a que acudan al centro de salud al que pertenezcan o más cercano para dar sus datos si no han sido llamados. Aquí yo quiero agradecerle muchísimo a las mutualidades que estén colaborando tanto con el Servicio Extremeño de Salud y trasladando todos los datos. Pero es cierto que algunas veces de lo último que nos acordamos es de actualizar los datos, como dice la gente en el médico. Solemos actualizarlo en Hacienda, solemos actualizarlo en la Seguridad Social, solemos actualizarlo en otro sitio, pero en el médico es en el último sitio donde nos acordamos de actualizar nuestros datos y por favor pido a la gente que no hayan sido llamadas y que pertenezcan a los grupos de edad que estamos vacunando, que se pongan en contacto a través de sus centros de salud para actualizar sus datos y para comprobar que están en los listados, ¿no? ¿Algo más? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.